tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a Noticias, primera edición, arrancando ya con todo este séptimo mes del año 2019. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Andy, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, segunda mitad del año, es tiempo de que concretemos todos esos proyectos que nos propusimos el 1 de enero. Así que estamos todavía a tiempo, yo diría, ¿eh? Totalmente, sí, y bajas temperaturas, atención porque se vino con todo realmente esta primera semana de julio. Sí, la temperatura actual, a ver, es de 16 grados 2, cielo cubierto, sensación térmica bastante baja, fresca, así de 15 grados 2, la humedad del 71%, velocidad del viento a 20 kilómetros por hora del sector sur. En lo que resta de esta jornada vamos a tener un tiempo todavía muy inestable, con mínimas que podrían llegar a los 14 grados y máximas de hasta 16 grados. Vamos a ver cómo va a estar el tiempo en lo que resta de esta jornada, la primera de julio. El martes vamos a tener una mínima de 14 grados y una máxima de 21 con tiempo inestable. De esta misma situación hablamos ya para el miércoles. Precipitaciones, atención, la mínima de 12, la máxima de 17 grados. Este jueves mínima de 8, máxima de 16 grados. Y para el viernes baja más todavía la temperatura, la mínima de tan solo 6 grados, la máxima de 15. Hoy en primera edición del desarrollo de estos temas vamos a hablar de un caso bastante curioso. Un millonario asalto en las inmediaciones de Madame Lynch. Delincuentes se llevaron la recreación de fin de semana de un comercio. Juan Televidentes, también tenemos que hablar de esta situación que se dio hoy en el Congreso Nacional con el informe presidencial de Mario Abdo Benítez. Las repercusiones al respecto, las críticas también, vamos a estar con todos los detalles. Otro de los temas del día es sin dudas la pelea de los taxistas versus Uber y Move. También hay un comunicado que insta a los conductores de estas plataformas tecnológicas a no caer en provocaciones por parte de los trabajadores amarillos. También tenemos que hablar de esta crisis penitenciaria y de una tensa calma durante estos últimos días, pero atención porque anoche se dio otra gresca en el penal de Tacumbú. Estamos hablando de un herido y también otro hecho que se produjo en la penitenciaría de Concepción. De esto vamos a estar hablando también con las autoridades. De esto y mucho más te vamos a comentar en instantes. Bienvenidos. Durante estos primeros meses de gestión hemos apostado a la redistribución de tierras a los pequeños productores. Para fin de año serán 3.500 títulos, superando el total de los últimos 5 años en donde se entregaron 1.500 títulos de tierra. Hoy podemos decirle a las víctimas del secuestro que el Estado paraguayo no les abandonó y Dios mediante será justicia. Estimados presentes, que Dios bendiga al Paraguay. Durante estos primeros meses de gestión hemos apostado a la redistribución de tierras a los pequeños productores. Para fin de año serán 3.500 títulos, superando el total de los últimos 5 años en donde se entregaron 1.500 títulos de tierra. Hoy podemos decirle a las víctimas del secuestro que el Estado paraguayo no... Tenemos que hablar de este otro hecho de inseguridad. 2 personas que ingresaron hasta un departamento de un edificio ubicado sobre la avenida República Argentina. Revolvieron todo a su paso, se llevaron la suma de 11 millones de guaraníes en efectivo que estaban escondidos dentro de una caja de zapatos.
edificio San Pedro, que está ubicado frente mismo a la avenida República Argentina, dos delincuentes ingresaron al interior de este departamento, donde tras unos minutos de hurgar en el interior de una habitación, se alzaron con la suma de 11 millones de guaraníes. Ocurrió en hora de la siesta prácticamente y se entró en un departamento y se llevó solamente dinero en efectivo. Entonces se convocó personal de criminalística, así mismo también personal de robo y hurtos de investigaciones, y están a cargo de ellos el esclarecimiento del hecho para seguir la investigación. Y presumimos que sí, porque solamente llevaron dinero en efectivo y en la habitación había mucha cosa de valor. Yo no tengo esa seguridad, que si fue por encargo, porque nadie sabe que yo manejo dinero, solamente yo entrego mercadería de terceras personas. Y yo dije que salía al azar, a la suerte, y entraron aquí. Bueno, vemos que en la puerta, por ejemplo, para ingresar a este edificio, solamente los inquilinos pueden tocar el botón para que la gente... Así mismo, tienen que llamar para que uno le abra la puerta principal. Tiene que tener uno una llave para poder entrar. Sí, una llave también. Yo llegué a las 3:07 al departamento y me encontré con la sorpresa que se rompió toda la puerta y yo tuve que empujar para abrir, no se me abría, y en la tercera vez se me abrió y miré y visto que mi dormitorio estaba abierto. Entré, encontré todo desordenado, el colchón todo levantado, el otro dormitorio también, y las cajas de calzados que tengo, y en eso estaba el dinero. En el sistema que yo veo, que tengo en mi celular, veo que solamente el muchacho se retira y saluda, mostrando que lleva algo. Pero yo ya no le veo a la mujer. ¿Ya vino la policía? Vino ya hice todo, vino criminalista, vino de robo y hurto y vino de la séptima. Ahí está la denuncia sobre la mesa. Bueno, nada, pérdida muy grande para usted, señora. Sí, porque no es mi dinero, es dinero ajeno. Yo trabajo con una persona y que estaba juntando y justo yo retiré un 5 millones también para pagar algo que debo. Ahora, ¿qué nos puede decir? ¿Qué va a hacer después de esto? ¿Usted piensa mudarse? ¿No confía en el lugar donde está viviendo? Y no tengo más seguridad acá. Estoy con mucho miedo que me vuelvan a venir. Que me ayuden a identificar y voy a ratificarles con 1 millón de guaraníes y voy a dar un número de teléfono donde me pueden informar sobre esta persona, los datos que pueden darme. La información que se maneja es que aparentemente estos delincuentes tenían la llave de ingreso a este departamento o la complicidad de otro inquilino, quien finalmente abrió la puerta para que ellos entren y puedan hurgar en el interior de esta vivienda. La policía sigue investigando el caso para poder identificar a estas dos personas. Con 18 de esta siesta de lunes, Angie, bueno, tenemos que ir rápidamente hasta el sur del país. Blanca López se encuentra ubicada en la zona de Pilar para hablarnos de un tema sumamente grave, Angie. Estamos hablando de la mafia del ordeñe de combustible en esta zona del país y está ahí nuestra compañera para justamente detallarnos acerca de esta investigación al respecto. Blanca, contigo, buenas tardes. Buenas tardes, Angie, Juan. El 3 de marzo se producía un atentado aquí en la ciudad de Pilar. Desde el primer momento se hablaba que esto tenía relación con el ordeñe ilegal de combustible. Este viernes recibí una llamada telefónica de Graciela Chávez, la mujer que realmente era el objetivo de estos criminales, porque todos los disparos que recibió la camioneta iban del lado donde estaba ella y lastimosamente impactaron en la cabeza de Víctor Sotelo. ¿Quién es Víctor Sotelo? Es su pareja hace 7 años. Él ya estuvo afrontando un proceso por
ordeña de combustible. Tenía una flota de lanchones con las que iba por el río a retirar combustible de los barcos. ¿Cómo funciona el sistema? Hoy aprendimos un poco de cómo funciona el sistema. Siempre queríamos saber qué combustible es lo que se ordeñaba. El combustible que se ordeña es el combustible de los barcos privados, no el combustible que transportan para traer para los emblemas, sino el combustible que le dan las empresas para que lleguen a destino final. Entonces, ellos tienen sus contactos, hay un mapa que ellos tienen en donde tienen ciertos barcos que son sus contactos. Y hay como 4 hombres fuertes acá en Pilar que son los que manejan esos contactos. Víctor era uno de ellos. Graciela nunca estuvo de acuerdo y en febrero de este año presentó una denuncia de ordeña de combustible señalando a personas específicas. 3 días antes del 3 de marzo aparece un pasacalles en la ciudad de Pilar donde ella supuestamente pide para volver a formar parte del esquema del ordeñe de combustible. Tenemos una lista larga y la primera pregunta es: ¿por qué ahora denuncias, Graciela, esto? Sabemos de la historia de tu marido, hijo único, este disparo que recibió en la cabeza, la preocupación hizo que el papá de él lastimosamente falleciera por la preocupación y todo eso le hizo replantear a tu esposo. Hacerle ver que también viviendo dignamente y sin gasoil se vive. Uno es feliz viviendo así. Nosotros 5 años él dejó de trabajar. Cuando yo le conocí a él, yo ya le conocí así, con este mismo trabajo, por llamarlo así, porque ellos lo llaman trabajo. Le conocí así, no me quedó otra que aceptar, porque siempre me decía, me conociste así, y si no te gusta, lo siento, pero este es mi trabajo y yo no voy a dejar. Entonces siempre guardé silencio ante todo, ¿verdad? Porque yo siempre le decía, ¿y las pérdidas económicas que tenés? Y me dicen, no, eso se recupera, con 2 de trabajo yo ya puedo recuperar eso. En 1 año yo ya voy a recuperar la pérdida. O sea que nunca yo le ganaba a él conversando y tratándole de hacer ver a él que cuando él no trabajaba en esto también sobrevivía bien. O sea, no podía entrar en uso de razón él. Entonces, sí, después de todas esas pérdidas, 4 años, 11 meses, 5 a reventar, él salió de todo. Vendió su camión, empezó a trabajar legal. Hasta que llega octubre del 2018 y él se decide a trabajar porque ya el trabajo legal gana muy poco y que él no está acostumbrado a vivir así, que él nunca vivió así y que ahora por mi culpa él está pasando necesidades. No me quedó otra que apoyarle. Le apoyé, es mi marido y le apoyé. Me fui junto al capitán, yo misma me fui con él, le pedimos a él que le vea un contacto por lo menos. Yo pensé que con un contacto él iba a estar tranquilo, pero al entrar él se enteró que cuando él salió era un grupito pequeño, pero que él dejó 5 años y que todas las personas que están ahora eran, en ese momento ni siquiera eran secretarios y que ahora estaban trabajando con 15, 20 contactos. Entonces él cada día quería más. Entiéndase, contactos capitanes de embarcaciones. Contactos le llaman ellos al contacto de barco. Así lo llaman ellos. Contacto de tal barco, el contacto con el capitán fulano, le llaman contacto. Yo tengo 7 contactos porque tiene 7 contactos de barcazas de quién bajar el combustible. ¿Volvieron al negocio? Volvió al negocio en 2018, sí, el año pasado, con muchísima pelea con el secretario del señor Hernán Arrúa, que en su época era albañil, era pescador, hoy en día es un empresario en el ordeño del combustible. Se llama Julio Javier Acosta. Yo te pasé un video donde se le ve a él que le atropella, hacía a un primo que era amigo nuestro, y se enoja porque le cuenta a Sotelo los contactos que eran suyos. Sí, es él, su señora, su pareja, es funcionaria también del Palacio de Justicia de apellido Roa. Entonces, en la negativa, nadie quería dar sus contactos. Cada uno tenía su contacto. Entonces se le dificultó trabajar a él, porque él ya no tenía contacto porque su contacto tenía este suboficial Ávila, que era socio de él. Vamos ahí, a hacer un alto. ¿Quién es el capitán con quien vos contactaste personalmente el año pasado? El capitán Ricardo Sanabria. ¿Él está en la prefectura naval acá de...? Sí está, sigue estando. Si yo me voy ahora a intentar hablar con él, ¿vos decís que va a estar? No, no va a estar. ¿Con quién intentamos hablar cuando nosotros llegáramos? Con el suboficial Palacios. ¿Qué es Palacios? El secretario del capitán, el que organiza todo.
El capitán se lava las manos, le da al secretario. Él da solamente el ok del trabajo y nada más. Evidencias él no deja. Bueno, ¿consiguen trabajar? Claro que sí, conseguimos trabajar, consigue él trabajar. Le llama al capitán a este señor Hernán Arrúa, le llama a Javier Acosta y le piden frente a nosotros que por favor si le puede dar un contacto a Víctor Sotelo para que se inicie. Y entre peleas y reclamos le otorgan ellos que sí. Ellos se adueñan de los barcos. Ellos le llaman nuestros contactos. Y con esos contactos no tenés que meterte. Es como que si fueran que los barcos, te voy a dar los nombres más adelante, son de ellos, de su propiedad. Es decir, por ejemplo, el barco La Paloma. Si yo trabajo con el barco La Paloma, nadie puede trabajar más con La Paloma. No, nadie puede trabajar. Es de él se adueña. Por ejemplo, este señor Hernán, el capitán, me dice, bueno, ¿cuáles de los contactos quieren? Márcale, 5 contactos. Por eso luego una pelea, ¿verdad?, que nunca acabó. A partir de ahí... Viene otra vez el señor Hernán Arrúa y le pide a mi marido que por favor le devuelva el contacto. Ese barco que era su contacto y que él quería porque ese trae combustible color verde. Le dice a mi marido que no hay ningún problema. Le devuelve el barco, le devuelve el contacto a él. Nos vamos al capitán, le comunicamos eso, el capitán le vuelve a dar otro barco a él. Pero ahí ya la condición era lo siguiente, que Víctor Sotelo va a trabajar, pero que Víctor Sotelo tiene que vender en costa. Y tiene que vender, baja del barco y al llegar al puerto él tiene que venderle ya a Hernán Arrúa. Si no es Hernán Arrúa, no. O si no, no le va a dar el contacto. Es así. ¿Cuántos, en todos esos años que te dedicaste, Víctor, al ordeñe, por cada barco, cuánto combustible ustedes ordeñaban y dónde ordeñaban? Y en todas partes, casi Buricá, Paso, Pilar, de todas partes. Ganaba lo que tenía, lo que hacía, 20, 30. Un barco, ¿cuánto combustible te da? Y 50.000 si me da, gano 25 millones y eso por noche. 100.000, 50 yo bajaba más 60, 70, pero 25 a 30 millones eso era cada que bajaba. ¿Vos pagabas, cuánto te costaba un 50.000 litros, por ejemplo, de combustible? 50.000 litros a 24 era 120 millones te costaba. 120 y yo hacía 150. 150 hacías de ese. ¿Tu lanchón venía con el combustible? ¿A dónde vos traías tu lanchón y cuántos tenías? Mi lanchón traía... El lanchón de Roma tenía 100.000 litros tenía ahí, en ese. En el lanchón de Romina. 70, 60, 40 y eso tenía en ese. ¿Ese vos traías dónde? ¿Dónde acercabas a tierra? Porque el ordeñe se hacía en... El ordeñe se hacía en el río. En el río y acá cerquita no le da nada. Acá en el barrio San Quintín está un puerto privado que ellos alquilan, le llaman puerto. Ellos alquilan, tengo entendido que está arrendando el señor Silvano Arrúa, estaba arrendando, ahora mismo no sé. Ahí se acercaban. Ahí o si no, cuando se le iba a vender a Hernán Arrúa, cuando era con el trato con Romina López en Buricá, en su puerto, porque ellos tienen su puerto en Buricá. Ahí vos te acercabas y tenías tus camiones. El camión de ellos, el camión de Hernán, los camiones que vimos o el camión de la chica esta de Romina López. Ahí tenías esos camiones. ¿Y cuánto pagabas vos? ¿A quién le pagabas al llegar ahí para poder bajar tu combustible? Yo a nadie no le pagaba. Él se encargaba exclusivamente del agua. Él pagaba cuando él trabajaba independiente. Ahora que él empezó, él tuvo que trabajar, hacer todo el contacto del agua y nada más. El resto se encargaban ellos de pagar todo, el control de tierra. Pero cuando él trabajaba, ¿a quién le pagaba? Cuando vos trabajabas, ¿a quién le pagabas? Y vos le pagabas a todos. Que yo tengo entendido, le pagaba a toda la gente. Por eso hagamos la ruta. Cuando vos traías tu lanchón, ¿a quién le pagabas? Y En tierra. a la prefectura no. A la prefectura. Prefectura. ¿Cuánto le pagabas a la prefectura? Y 50.000 litros pagaba 16, 18 millones y eso. 15, 16 millones. Por litro es otra vez lo que vos pagás. No, él pagaba por un cupo. Por ejemplo, de 50.000 litros, él pagaba 16.800, 17 millones a la prefectura. Después salías con tu camión.
Vimos que hay 3 controles, por ejemplo, para llegar a San Ignacio. Pagaba todo yo, completo los controles, pagaba todo. 4 millones, hasta 4 millones pagaba. ¿Mensual? No, por viaje. Por viaje. Por viaje. Y por cada vez que vos tocabas tierra era 15 y 16 millones. Sí, cada viaje también. Cuando, ¿con quién él habla para volver a empezar en prefectura? ¿Con quién hablaste vos? Con el capitán. Con el capitán. Sí, con el capitán Ricardo. Él nos delibera y me dice que él no se mete en eso, pero que le va a decir al suboficial Freddy Ortiz que se encargue de vernos y de acomodarle otra vez a él en el grupo. ¿Por qué vos haces esta denuncia? Esa denuncia yo hice porque yo quería que él se retirara. Yo le dije a él que se retire. Nos fuimos una mañana a decirle al capitán que él se iba a retirar porque ya era mucha pelea y ya no daba gusto. Y dijo el capitán que no se retirara, que él le iba a ayudar, que él también quería seguir estando acá y que él le iba a ayudar. Eso fue en febrero. En febrero. Después hiciste la denuncia. No, eso fue en enero. Enero fue. ¿No aguantaste más? ¿Hiciste la denuncia? Hice la denuncia. Las cuales se enojaron, el grupo completo de los compañeros de él se enojaron, porque se hizo varias reuniones después, organizado por este suboficial Palacios y el capitán, y donde nos íbamos, todo el mundo se peleaba por el contacto, todos eran dueños de barcos. Yo siempre le decía a ellos, ustedes todos son empresarios, y entonces terminaba siempre la reunión en peleas. En esta denuncia, Juan, ella ya presenta el esquema de tráfico. Dice cuáles son los camiones que se utilizan y quién es el que trafica. ¿Cuántos días antes del atentado aparece ese pasacalle? Y ponerle 3 a 4 días antes. Ahí tenemos ese pasacalle. Esa misma noche... ¿Qué dice ese pasacalle? Pido al capitán Ricardo Sanabria y al suboficial Palacios me incluyan en el grupo de trabajadores, firma Graciela CH. Esa noche él estuvo trabajando y le entregó la carga al señor Hernán Arrua a pasos de donde apareció este cartel. Es por eso que cuando la fiscal Ana Luz Franco me dice, no será por culpa de este cartel lo que pasa. Le digo, doctora, sin problemas. Hay cámara en el depósito de su marido que está acá, porque yo vine esa madrugada, esa noche vine a entrar en la casa de mi mamá y me quedé. Hay cámaras en el surtidor para ver quién se fue a colgar eso. Porque ella me dijeron que vos misma le llevaste a la persona para colgar. Y le dije, hay cámaras, donde se va a ver que yo le llevo, le bajo a él ahí y él se va a trabajar. A metros de ahí está el puerto de la familia de esta Arrua. 4 días después dispara. Suspende el trabajo. Ese domingo 3, a las 15 horas más o menos, un compañero de trabajo así informa que las actividades se suspenden, quedan suspendidas porque están aconteciendo muchos problemas que le pueden llevar a crear problemas en el trabajo de las autoridades y que el trabajo queda suspendido. Eso fue el domingo más o menos a las 3 de la tarde más o menos. ¿Qué horas disparan contra ustedes? Las 11 de la noche. Ellos suspendieron el trabajo para matarnos. Se suspendió el trabajo para matarnos. ¿Vos estabas en el lago cuando eso? No. No, esa noche no. La noche que apareció el cartel, él estaba trabajando. Que fue 3 días antes más o menos. Él llegó a las 5 de la mañana y yo me voy y le busco otra vez a él. Y le traigo a casa. Y le dije, apareció un cartel. Pues yo sabía, apareció un cartel y me dijo, habrán puesto. No le dimos importancia. Pasó jueves, se seguía trabajando, pasó viernes, se trabajaba, llegó sábado. A nosotros nos dijeron, parece que se va a suspender el trabajo, nos dijo un compañero de él. Y nos callamos, hermano, nosotros no sabíamos. Llegó el domingo a las 3 de la tarde, nos avisan que el trabajo queda totalmente suspendido. Bueno, ¿quién atenta contra vos? Porque los disparos eran de tu mano. Y yo calculo que ¿quiénes son los que más perdieron económicamente? Digamos, con el problema que yo creaba. Basándome por el cartel, el capitán tenía mucho que perder. Porque más eso era el trabajo, su cargo y todo, ¿verdad? Y quien perdió más económicamente, a quien yo le hice perder más económicamente es al señor Hernán Arrua y Julio Javier Acosta. A quien lastimosamente era la persona que más contaba con contacto, ¿verdad? Entonces tuvieron que quitarle los contactos a él para entregárselas a Víctor. ¿Las balas eran de tu lado? De mi lado. Y era para mí, yo estoy segura que eran para mí. Porque se hizo la reconstrucción de hechos donde ni siquiera la juez sabía que se hizo la reconstrucción de hechos. A la juez no se le notificó.
y según los peritos me dijeron que aparentemente por la altura y la densidad todo estaba más destinado para mí porque era de mi lado. Pero fue Víctor quien recibió. Él hoy en día no puede llevar una vida normal, entiendo, porque todavía tiene que ponerse un platino. Sí. Tiene los balines dentro de la cabeza, tiene mucho por curar aún. Se le fundió un dedo. Aparte emocionalmente no está bien, nosotros no recibimos ningún tipo de apoyo, él no recibió ayuda psicológica, absolutamente nada. La fiscal, lo único que hizo fue la fiscal Ana Luz Franco, fue en todo momento presionarnos a declarar, presionarnos a aceptar la reconstrucción de hecho que ya tenía fecha, había sido que ni la juez sabía. Y así, nosotros... ¿Va camino a la impunidad aquí? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque la persona que disparó sigue libre y sigue por el agua trabajando. ¿Quién es Pitín? El fiscal medio ambiente. ¿Por qué? En ocasiones, con los nervios y la frustración ya y el dolor de verla él así, le echo la responsabilidad a las autoridades, porque ante un hecho así, valga la redundancia, la impunidad del combustible, ¿verdad? Pero cuando ya una persona atenta contra la vida de otro ser humano, pues tenían que haber ellos puesto su cabeza bien firme y decir basta. Porque cuántas muertes más puede pasar a través de esto. Porque yo no puedo jurar por mi esposo que él se va a levantar el día de mañana y que él va a olvidar esto. Y si siguen trabajando así, impunemente, y ellos siguen dando, como yo le dije a él en su oficina, si ustedes siguen apañando esto, yo no sé cuál va a ser la reacción de él. Cuando él me diga, yo estoy sano y yo me sienta bien. Porque duele ver la persona que disparó contra nosotros, sigue trabajando, sigue vendiendo su combustible, ¿verdad? Y ustedes tuvieron que mudarse de casa. Sí. Constantemente hacemos. Inclusive hay veces que no amanecemos en la casa de mi madre, amanecemos en la casa de... Nos mudamos, no estamos siempre en la casa de mi mamá. Nos mudamos bastante, en la casa de los familiares. Y siempre tenemos que estar a la defensiva, de repente con arma en mano, quién nos sigue, quién nos espera adelante. No es fácil. Los policías vienen solamente de noche. Viene a las 6 hasta las 6 de la mañana. Pero ni siquiera eso completa. Por decirte, viene un suboficial de 6 de la tarde hasta las 12 de la noche. Vos te levantás a las 3 de la mañana y el policía ya no está. Llamás a la comisaría, tengo bastante cruce llamada con la comisaría y me dicen que estaba con dolor de barriga, que se fue al baño, que raro que no está ahí, seguro que ya va a venir enseguida. Y en síntesis... ¿Quién es Hernán Arrua? Hernán Arrua es uno de los mayores patrones, digamos, en todo esto. Ahí tenemos unas imágenes. Esto lo captamos, Juan, Angie, hace una hora aproximadamente. ¿A dónde fuimos? Fuimos hasta el depósito, digamos, del señor Hernán Arrua, su estacionamiento, donde tienen sus vehículos. Yo olía mucho olor a combustible. Y no se descarta que esté cargado los camiones, ya que estuve mirando en el mapa y vienen todos sus contactos de Acosta, que es su secretario. Porque él no sube al barco, el que sube es Javier Acosta. Vimos que había una especie de motobomba que tenía un caño. ¿Para qué eso? Para cargar y descargar. ¿Vos tenías esa bomba, Víctor? Sí, tenía, mucho tenía. Esto está prácticamente en el centro de Pilar. Sí, en la ciudad misma está. Es lo que yo le había denunciado al fiscal Encina. El 2 de febrero están denunciados estos camiones. Siguen operando. Y ahora están ahí en su patio. Jamás él para tomarse la molestia en irse. Y si se va, le va a hacer una llamada seguramente para que quiten los camiones de ahí. Yo te apuesto que ahora mismo quiero apostar que nos vamos y esos camiones ya no van a estar ahí. Claro, por eso nosotros fuimos, porque una persona me vio este equipo periodístico acá, Angie, Juan. Entonces nos dijo, vamos porque van a sacar los vehículos, porque justamente es lo que vamos a denunciar. Entonces fuimos y constatamos que esos vehículos, ninguno tenía chapa. No creo. Aquí es todo de dudosa procedencia. No necesitan chapa ellos para circular, ellos pagan todo. ¿Quién es Nelson Ávila? Suboficial de la policía, con quien yo tuve bastante diferencia porque vino aquí en la casa de mi mamá un domingo a atropellarme y a decirme, les dejo todos mis contactos. Y le dije, yo vas a hablar con Sotelo, que es tu amigo y tu ex socio. Y habla con él, no sé a qué acuerdo llegan. Después yo hablo con el jefe de orden, que es el comisario Mancuello, al respecto. Y me dice el comisario Mancuello que solucione con él y que él ya sabe lo que tiene que hacer. Vino y donó todos sus contactos. 8 a 10 días después
Él se va, aplaude en mi casa, no le atendemos y entra, abre el portón y entra. Era más o menos las 4, las 3 de la tarde más o menos. Entra a mi casa y golpea la puerta bastante fuerte, donde mi esposo me dice, voy a abrir, porque íbamos a escondernos él. Abre y se introduce a mi casa y le obliga a mi esposo para que le llame. Se sienta en la sala y me espera, que quiere hablar conmigo. Donde yo salgo y le pregunto cuál es el problema. Y me dice que él quiere seguir trabajando y que son sus contactos desde hace mucho y que esos capitanes no le van a luego a dar más a mi esposo el combustible porque ya se cambiaron algunos capitanes y él continúa con los barcos. Y le dije que continúe nomás trabajando, que él no le iba a molestar. Espera, que él no le iba a molestar a él. Y me dice que él no quiere perder su trabajo y que deje de crear problemas. Que me calle porque él no va a responder de sí cuando está nervioso, porque ella no se va a retirar del ordeñe y que es su negocio y que a nadie no le va a molestar, pero que nadie se meta con su negocio del gasoil. Entonces yo le digo a él que decida si quiere ser contrabandista o quiere seguir siendo funcionario de la policía. Y me dice que ambos va a seguir haciendo y que nadie va a remediar. Un negocio peligroso, Víctor, esto, el contrabando de combustible, porque hablamos de que hay un robo del capitán del barco, le robo a la empresa que tiene el barco. Y después todo un sistema porque es un combustible ilegal eso. Y sí, todo ilegal luego, ¿verdad? Bajan aceite, bajan muchas cosas. Bajan muchas cosas. Acá se habla que Pilar es una de las rutas que se utiliza también para el tráfico. Es puro mafia. Es puro mafia. No hay cosas que ellos me dijeron que no quieren hablar. Es muy peligroso. Siempre nos preguntamos por qué la negatividad, el enojo. Después de 5 años él viene y quiere volver al grupo. ¿Y por qué no sé, se sienten enojados y se ponen así toda la defensiva cuando él trata de ingresar en el grupo de ellos? Y él me dice, anteriormente nosotros no éramos así. Anteriormente teníamos nuestro contacto y si no teníamos igual bajábamos de cualquier barco. Hoy en día no. Hoy en día ellos tienen sus propios contactos. ¿Qué hay detrás del combustible? Nosotros no sabemos, que de repente no quieren que él sepa, ¿verdad? O porque yo soy de repente la problemática, ¿verdad? Según ellos. Entonces nos ponemos a pensar ¿qué más hay? Por eso es que ellos se oponen a que él entre, porque él es igual que ellos. Él pagaba lo mismo, inclusive pagaba más que ellos. Tenía todo el equipo de trabajo bien formado, tenía toda su estructura, así como ellos. Inclusive él trabajaba de su capital, ¿verdad? Hoy en día algunos están trabajando con platas ajenas. ¿Y por qué denegar? Nos sorprende también la reacción del capitán, porque nosotros vinimos de Asunción, pensamos que íbamos a encontrar aquí, ¿verdad? Bueno, le dispararon a un compañero a usted y todos están suspendidos. No, él suspendió el trabajo ese día domingo, exactamente esa noche donde nosotros nos disparan. ¿Por qué suspende el trabajo? Él a las 3 de la tarde. Esa noche nos disparan. Al día siguiente... A la noche, Víctor, se trabaja. Sí, a la noche se trabaja. Esa misma noche nos disparan. Días después, estando nosotros en el hospital, me llaman a mí, me envían fotos. Me dicen, mira cómo se sigue trabajando en Pilar. O sea que él suspendió el trabajo. Estas autoridades suspenden el trabajo, ¿para qué? ¿Y por qué suspenden el trabajo? ¿Por qué rompen el silencio? Y porque estamos cansados. Estamos cansados. De hecho que yo 5 años logré quitarle a él de esto. Y ahora trabajó 2 meses. Y en estos 2 meses mira lo que pasa. Es que cuando vos querés venir a meterte en un negocio donde vos ya no sabés cuál es el trasfondo realmente de esto, te enfrentás a muchísimas cosas. ¿No ves lo que nos pasó a nosotros? Bueno, ellos sienten temor. Vamos a hacer un recorrido por muchos lugares y tenemos una lista. Apoyo de la policía sí que no tenemos. Apoyo de parte de la policía no tenemos. A mí me bloquea su WhatsApp el comisario Aquino, que es la comisaría primera. Él me tiene bloqueada muy raras veces. Me atiende, sí me atiende. El policía que está aquí de noche ni siquiera cumple su horario. Se van antes, después de la medianoche ya se van. En una ocasión le pedí yo a mi abogada que si podían, ¿verdad?, brindarme custodia para la hora de escuela o algo así. El director se opuso tenazmente que ellos no disponían de personales, y ahí fue cuando me enojé y le dije a la abogada, ¿y cómo cuando viene gasoil ellos sí pueden? Bueno, vamos cerrando porque vamos a empezar un recorrido por la ciudad de Pilar. Ya tuvimos una primera respuesta de la fiscal Ana Luz Franco. Vamos a estar visitándole en el transcurso del día.
ya se ha contactado con nosotros para dar su versión. La gran preocupación de la señora Graciela es por qué se demoraron para ciertos allanamientos, por qué no se hizo la extracción del teléfono celular. Lo que me molestó de la doctora Ana Luz Franco, y es momento de hablar, es que no realizó los allanamientos que se le pidió. Realizó dos: uno en la casa del padre de este muchacho quien dispara, otro donde se encuentra la escopeta, y el otro aún no se realizó. Luego, lo que más molestó y creó roncha en nosotros fue que ella dice que esa camioneta es hurtada del estado de Paraná, y tengo ahí la foto de la hoja. La camioneta que te desplazas. Sí, sí. Entonces ella dijo que la camioneta es hurtada en el estado de Brasil, sí, y que la señora Nair fulana, ¿verdad?, de tal, denuncia la camioneta. A los pocos días después que le recusamos a ella entregó el expediente, y mucho después ya, según el fiscal Olmedo, ella entrega las documentaciones de esa camioneta, porque ella desde un comienzo empezó a investigar la camioneta. Para nosotros era muy raro, porque ella investigaba más la camioneta que la tentativa de homicidio. Había sido nos llevamos la sorpresa, el 13 de mayo, el 13 de junio, algo así, tengo la hoja del juzgado, me voy a visitarle a la juez. Me recibe la juez y me dice, el intendente de Pilar solicita la camioneta para su uso. Y le digo, ¿cómo va a solicitar? Siendo que su esposa, la doctora Ana Luz Franco, fiscal de la causa, dice que la camioneta es hurtada y que será investigada, ¿verdad? Entonces él pide esa camioneta para uso del municipio. Ahí fue cuando yo me molesté y le escribí a ella y le dije, doctora, totalmente fuera de lugar el pedido de tu marido. ¿Cómo, siendo que vos estuviste investigando esta causa y decís que la camioneta es hurtada, cómo va a ser? Ni siquiera nosotros podemos pedir. Se supone que la camioneta tiene que ser investigada y llegar hasta el dueño, porque nosotros no nos fuimos. Él no se fue a hurtar esa camioneta, nosotros compramos, él compró de un comisario esa camioneta. Bueno, vamos a seguir investigando, mucha tela que cortar en esto, para eso justamente vinimos. Agradecemos también la confianza de ella, porque si bien ya contaron muchas veces esto a otras personas, es como que nadie se animaba a hacer. Yo hablé esto con la producción, el viernes nos llamó y nos trasladamos con nuestro compañero hasta aquí, hasta Pilar. Tengo varios nombres. Capitán Ricardo Sanabria, queremos hablar con él, de la prefectura, con su secretario, Palacios, con el fiscal Víctor Encina Pitín. Nosotros una hora pisamos Pilar y ya nos fuimos a un lugar donde se veía a todas luces cómo se vendía combustible. La fiscal Ana Luz Franco nos va a recibir. Hernán Arrúa, exintendente de Mayor Martínez, cuyo ese lugar supuestamente es el depósito de sus vehículos, ¿verdad? Queremos hablar con él, que nos explique también si es cierto esto. Con Nelson Ávila, que era el socio de él en su momento. El tema de Nelson Ávila maneja muy bien el comisario Mancuello, porque él sabe de todo esto, y hasta ahora, para mí lo raro fue que ninguna de estas autoridades, ante nuestro hecho. Estamos atentos al recorrido, porque lo que denuncia la familia, que toma el coraje de contar la realidad del tema del ordeño de combustible, es sumamente grave, sobre todo por la falta de acción de la Fiscalía, cuando hay varios temas que se deben investigar urgentemente. Estamos hablando acá de un atentado sumamente grave, en donde se pone en riesgo la vida de trabajadores que se quieren ganar la vida honestamente. Así que bueno, estamos muy atentos al recorrido que vas a hacer ahí en la zona de Pilar, y si nuestro equipo periodístico, Angie y Blanca, encuentra tan fácilmente el trabajo del ordeñe, ¿cómo es que la policía y la fiscalía no tienen la capacidad de perseguir estos casos? Pero si es que las propias autoridades en complicidad están justamente dentro de esta mafia del ordeño de combustible, realmente no podemos pedir demasiado, Blanca. Vamos a ver, por eso nosotros decimos al aire, queremos visitar a toda esta gente. También ojalá que haya suficiente resguardo para la pareja. Ellos tienen hijos. Estamos en la casa. Pedimos guardia 24 horas, y la cual fue negada. Nosotros, inclusive patrullera para el momento de la declaración de él, 2-3 veces nos llevaron, después ya nos dijeron que estaba en el taller y cosas así, ¿verdad? Bueno, volvemos con ustedes. Vamos a iniciar nuestro recorrido acá en la ciudad de Pilar para conocer un poquito más. Vamos a conocer los lugares que hoy se dijo en vivo, tanto para Canal 9 como para C9N. Y bueno, muy interesante, conocimos un poco lo que significa el sistema del ordeñe de combustible. Bueno, Blanca, muchas gracias. Estamos atentos al recorrido que vas a estar realizando ahí con todo el equipo de C9N.
Bueno, es momento de recordar a nuestros compatriotas que lastimosamente todavía están secuestrados en el norte del país. Estamos hablando de Edelio Morínigo con 1818 días en secuestro y Félix Urbieta con 987 días. Sus familias siguen esperando respuestas por parte de las autoridades. Y en nuestro resumen de noticias tenemos que destacar esta gresca que ocurrió nuevamente en la penitenciaría de Tacumbú. Dejó como saldo un herido de arma blanca. En la penitenciaría de Tacumbú, una riña entre dos reclusos concluyó con uno de ellos herido por un arma blanca a la altura del tórax. Tanto el autor como la víctima de la gresca guardan reclusión por hurto agravado. Sin embargo, no están condenados. En una vivienda del Valle Pucú de la ciudad de Areguá, un hombre fue herido con un arma blanca. La víctima fue identificada como José Carlos Llanes, quien se encontraba discutiendo con otra persona, apodada como Ñoño I, hasta que él mismo lo hirió en el muslo y se dio a la fuga. Tenía herida punzocortante a la altura de la pierna al lado izquierdo y en la espalda. ¿Se sabe la circunstancia del hecho? ¿Cómo fue que pasó? Concretamente no conocemos las circunstancias, pero él nos manifestó que le apuñaló un tal Ñoño, que vive en el barrio de San Miguel, donde ocurre el hecho luego. Pero nosotros no, por apodo no lo estamos ubicando. Por apodo no pueden ubicar a esta persona. No, y él no podía hablar demasiado, por lo cual vamos a esperar que familiares en el transcurso del día de hoy se acerquen hasta la comisaría para poder proseguir con la investigación. Una madre junto con su pequeña hija fue atacada por dos delincuentes que llegaron a bordo de una motocicleta en el barrio Punta del Este de la ciudad de Luque. Las imágenes del circuito cerrado captaron el dramático momento. A mitad de año, Angie, y como corresponde, cada 1 de julio el presidente de la República da su informe de gestión ante el Congreso Nacional. Y bueno, a Mario Abdo Benítez le tocó esto por primera vez. Por supuesto, desde C9N y también el SNT estuvimos transmitiendo todo esto en vivo y en directo, todo lo que acontecía, todos los detalles, las repercusiones y también las críticas al respecto. Hubo realmente bastantes en ese sentido. Fernanda, contigo, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Ani, Juan, el saludo también para toda la gente que nos ve desde sus casas y que estuvo realmente al pendiente de lo que fue la noticia del día prácticamente con este primer informe de gestión que brindó el presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Se movilizó desde tempranito, estamos viendo las imágenes ya de cuando llegaba aproximadamente entre 6:30 a 7 de la mañana, ingresaba a su despacho en el Palacio de Gobierno. Allí ultimó los detalles de lo que tenía que ver con su primer informe de gestión como presidente de la República. A 10 meses y medio, justo, puntual, antes de cumplir el primer año de gestión, se fue también directamente acompañado de su esposa, Silvana Abdo. Llegaron ellos en esta comitiva presidencial hasta la sede del Congreso Nacional. Allí brindó el primer informe el presidente Mario Abdo Benítez, muchos puntos de los cuales podemos empezar a analizar. Uno de los principales que ya teníamos claramente en mente, en los cuales se iba a estar haciendo foco, tenía que ver con el ámbito de la salud. ¿Qué dijo el presidente de la República, Mario Abdo Benítez? Él es un mandatario que se caracterizó ya desde antes
de las elecciones por emprender una campaña en pos de la salud y de las unidades de salud familiar en zona del interior de nuestro país y también reforzar las conocidas como USF dentro de los barrios también de zonas metropolitanas. Se centró en esto cuando habló del ámbito de la salud y también de las mejoras. Hay aproximadamente en estos 10 meses de gobierno más de 94 camas nuevas de terapia intensiva en todo el país. Si bien es cierto, el presidente de la República dijo, esto todavía no es suficiente, falta todavía mucho más por mejorar, faltan todavía camas realmente de cuidados intensivos en nuestro país, pero estos son los primeros pasos que estamos alcanzando. Otro de los puntos ya a futuro, mirando, tiene que ver con la licitación para un nuevo hospital del trauma en Coronel Oviedo y el conocido como Gran Hospital del Sur, que va a estar instalado en el departamento de Itapúa. Escuchamos lo que decía el presidente de la República con respecto a su informe en cuanto a salud. Desde antes de asumir el gobierno, nos comprometimos a aumentar la cobertura en salud preventiva y fortalecer las unidades de salud familiar. Si queremos cuidar de nuestra población, tenemos que ir hacia ellos y no esperar que ellos vengan a nosotros cuando padezcan de alguna enfermedad. Estamos trabajando arduamente en mejorar nuestro sistema de salud y paliar sus profundas e históricas deficiencias sobre la base de 3 componentes en esta primera etapa de gestión: ampliación de la cobertura de atención primaria de la salud, ampliación de la capacidad de respuesta en terapia intensiva, ordenamiento administrativo y mejora en procesos de logística de medicamentos. Utilizando la atención primaria de salud como herramienta principal, apuntamos a la construcción de comunidades saludables con capacidad resolutiva que hagan foco en todo el ciclo de vida con énfasis en la primera infancia, donde existe el mayor retorno y donde debemos centrar nuestra inversión en salud. Nuestro compromiso se centra en promocionar la salud en cada hogar para prevenir enfermedades. Es por ello que en lo que va del año hemos mejorado la infraestructura de 38 unidades de salud familiar, tenemos más de 40 en construcción, anticipando más de 100 unidades de salud familiar para finales del año 2019 en territorios ya cubiertos e iniciando la instalación en otros donde aún no hay servicio de salud. Esta inversión alcanzará aproximadamente 88.000 millones de guaraníes hasta el final del año. Además de invertir en la mejora de la infraestructura, cumplimos nuestro compromiso al iniciar la gestión de cerrar 50% de la brecha de recursos humanos en atención primaria de la salud. En este marco cabe resaltar el concurso realizado por el Ministerio de Salud, que incorpora a 877 personas a 411 unidades de salud familiar, ajustándonos a la meritocracia que debe regir el acceso al servicio público como manda la Constitución. Llevamos adelante un proceso histórico por su transparencia que, además de mitigar el déficit de personal, dignifica la carrera médica por reconocer los pergaminos profesionales y académicos. Igualmente estamos aumentando el número de camas de terapia intensiva, con 44 camas en estos primeros 10 meses y 50 más para finales del año. Es decir, para el final de 2019 tendremos 94 camas nuevas en todo el Sistema Nacional de Salud. Sabemos que la necesidad es aún mayor y no descansaremos durante todo nuestro gobierno para ir cumpliendo con estas deudas estructurales que tenemos con nuestro país. La integración entre el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y el Instituto de Previsión Social representan el primer paso hacia la solución de un sistema de salud fragmentado y segmentado. Ya contamos con el primer modelo de gestión integrada en el Hospital Regional de Ayolas. Además, el sistema de salud se está fortaleciendo con importantes obras de reacondicionamiento y terminación en los hospitales del IPS, ya terminados en San Pedro del Icuamandiyú, Ayolas, Joenau, San Ignacio, Ciudad del Este, Santa Rita y Mariano Roque Alonso. Como así también
como así también en Asunción y Gran Asunción con la habilitación de la Policlínica Mariscal López y remodelaciones de varios servicios del Hospital Central. Nuestra visión de invertir en salud es un legado que dejaremos para el país. Estamos ejecutando obras como un nuevo hospital del IPS en Paraguarí por más de 18.000 millones de guaraníes. Un nuevo hospital de IPS en Caazapá por aproximadamente 18.800 millones de guaraníes. Un nuevo hospital de IPS en Hernandarias por 29.500 millones de guaraníes. Un nuevo hospital de IPS en Villarrica por 44.500 millones de guaraníes. Un nuevo hospital del IPS en Pedro Juan Caballero por 12.800 millones de guaraníes. La ampliación del hospital del IPS en Luque por 35.400 millones de guaraníes. Obras complementarias en la subestática Ingavi por 49.500 millones de guaraníes. Se hablaron de mejoras en cuanto a IPS, se dejó de lado lo que tiene que ver con la adjudicación, también el proceso licitatorio de guardias de seguridad que todavía está en veremos hasta el momento. Una de las banderas principales del presidente de la República en estos 10 meses y poquito que les tocó estar al frente de nuestro país fue la cuestión seguridad y anticorrupción. En estos puntos hizo bastante énfasis también teniendo en cuenta la gran inversión que se estuvo llevando a cabo en torno a nuevos equipamientos para la Policía Nacional y la formación de nuevos agentes del Grupo Lince. Puntos destacados en el ámbito de la seguridad por el presidente de la República en su primer informe. Lo compartimos a continuación. La lucha contra el contrabando, el crimen organizado y el narcotráfico nos ha encontrado en lugares comunes con nuestros vecinos, con los que supimos detectar la complejidad de los problemas y unirnos en esfuerzos para contener a estructuras criminales que corroen nuestra política y nuestra economía. Tenemos presente que el narcotráfico es un rival que no descansa, pero aún así, en tan solo 10 meses logramos dar un duro golpe a este negocio criminal con la incautación de más de 3.500 kilos de cocaína y la destrucción de más de 320.000 kilos de marihuana. Golpeamos y seguiremos persiguiendo al tráfico de drogas y a todas sus manifestaciones delictivas conexas, como son el secuestro y el sicariato. Operativos como Berilo y Polaris conllevaron la incautación de más de 2 toneladas de cocaína, cifra que sumada a todos los demás resultados que obtuvimos provocaron una pérdida de más de 100 millones de dólares para la delincuencia organizada. Operaciones como estas nos han permitido capturar y expulsar de nuestro país a 126 integrantes de distintos grupos criminales internacionales. Por primera vez estamos incautando y administrando bienes y recursos de las organizaciones criminales, poniéndolos a beneficio de nuestro país y de la lucha contra el narcotráfico. En el marco de nuestra política de mejoramiento de la seguridad ciudadana, reforzamos a la Policía Nacional con la entrega de 150 motos nuevas, 200 patrulleras, 256 pistolas y a finales de agosto sumaremos 115 nuevos agentes Lince a los 240 que ya están activos en las calles. Fueron adquiridas también 3 comisarías móviles, inversión en tecnología que estarán instaladas en sitios estratégicos. La inversión del gobierno en estos equipos e infraestructura apuntan a fortalecer las tareas del orden preventivo y pronta respuesta de nuestras fuerzas de seguridad. En el presupuesto del año que viene vamos a conversar con los señores congresistas para crear una previsibilidad presupuestaria para paliar el déficit en capacidad operativa que tiene tanto la Policía Nacional como las Fuerzas Armadas, construyendo un itinerario previsible para hacer cronogramas de inversión adecuadas. Ahora mismo también tenemos la preocupación y el ojo puesto en la crítica situación carcelaria. Estos problemas tienen su origen
en la distorsión del sistema penal y la ausencia de políticas públicas que deberían desplegarse para cumplir con los mandatos de la Constitución respecto a la justicia penal, cuya base es la reinserción y la protección de la sociedad. Por eso ya está en marcha la gestión de identificar 3 nuevas cárceles, 2 en Emboscada y 1 en Mingaguazú. Decisión que se unirá a otras iniciativas legislativas y administrativas que serán desarrolladas conjuntamente con los demás poderes del Estado para hacernos cargo de esta importante deuda humanitaria. El Poder Ejecutivo tiene la tarea y la corresponsabilidad de participar en el sistema penal con la gestión de los centros penitenciarios y por primera vez queremos que esta obligación sea verdaderamente honrada, de modo que una vez finalizado este mandato de gobierno, el sistema penitenciario pueda ver cambios reales en su modelo de administración. Estamos también trabajando en un proceso de transformación institucional de la Dirección Nacional de Aduanas. Tomamos como desafío y compromiso erradicar esquemas de corrupción que se han consolidado tras largas décadas de prácticas irregulares. Pretendemos dejar como legado una institución transparente, moderna y eficiente. Con la operación brillante llevada a cabo en la DETAVE, hemos dado un fuerte golpe a la corrupción interna y continuaremos en esa línea. Nos damos cuenta de las probables consecuencias del proceso de formalización de nuestro comercio exterior, en el sentido que puede generarnos hasta reducciones temporales en la recaudación aduanera en el corto plazo. Sin embargo, sabemos que es el camino para consolidarnos como un país serio y que en el mediano y largo plazo finalmente cosecharemos mejores y genuinas recaudaciones con las medidas que estamos aplicando. Hemos optado por la alternativa más difícil, pero la correcta. Hoy era un día clave no solamente en el ámbito del informe de gestión del presidente de la República, sino también porque es el último día en que Juana Rom, Anuncio Martí y Víctor Colmán pueden llegar a apelar esta decisión de la Comisión Nacional de Refugiados en el Brasil para poder seguir manteniendo, si es que la justicia brasileña así lo quiere, el estatus de refugiados. Sobre este punto también habló el presidente de la República, mencionó como un logro el hecho de haber logrado una consideración favorable por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Escuchemos lo que decía al respecto. El día que asumí, manifesté que mi lucha contra el narcotráfico, el contrabando y el secuestro no se detendría. En tal sentido, hace unas semanas, nuestro país obtuvo un logro histórico. Y a pesar de los pronósticos adversos, se hizo justicia. La Corte Interamericana falló a favor del Estado paraguayo en el caso Arrón y Martí, declarando que no es responsable de haber violado la Convención Americana de Derechos Humanos. Destaco el trabajo realizado por la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio Público, el Ministerio del Interior, los testigos, la prensa, la sociedad civil que se movilizó en la campaña Ni un dólar para el secuestro. Mi saludo especial a 2 senadores que fueron víctimas de este flagelo. A la señora Mirta, nuestro recuerdo a Cecilia y al senador Fidel Zavala. Hace una semana el Comité de Refugiados de Brasil revocó el estatus que amparaba a los implicados y ahora aguardamos que regresen a responderle a la justicia paraguaya por sus acciones. Hoy podemos decirle a las víctimas del secuestro que el Estado paraguayo no les abandonó y Dios mediante será justicia.
María Dide de Bernardi, tu fortaleza nos ha inspirado a seguir esta lucha. La semana pasada visitamos a las familias de Delio Morínigo y de Félix Urbieta y reforzamos el compromiso que hoy quiero compartir con ustedes, con todas las víctimas y familias de este flagelo que tanto dolor ha causado a nuestro pueblo. No estamos conformes con los resultados. Hay un clamor de una familia, de un pueblo que estamos escuchando y por eso pido hoy redoblar esfuerzos en esta lucha contra el secuestro. Emocionado por sobre todo, se lo escuchaba y ya se lo veía inclusive al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, hablando sobre Juana Rom, Anuncio Martí, en este caso uno de los puntos principales, una de sus banderas verdaderamente al obtener los últimos logros, tanto en la sentencia favorable al Paraguay de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ahora también esta decisión del CONARE que todavía está en veremos. ¿Qué decía con respecto a este punto, con respecto a la posible extradición de estas tres personas? El procurador Sergio Cosia habló con nosotros, escuchemos. Clave no solo por el informe de gestión, procurador, sino también lo que tiene que ver caso Rom y Martí. Totalmente, hoy les vence el plazo que tienen para apelar la resolución de revocatoria del estatus de refugiado y tenemos información de que lo van a hacer. Estamos esperando. Estamos esperando, sí. Porque hasta ahora no se tiene información. Hasta ahora no han apelado. Estamos nosotros en contacto directo con la gente del CONARE y estamos esperando que nos avisen si es que apelan o no. Apenas tengan, yo voy a dar la información si es que existe la apelación. Y si no, hoy 23:59 vence el plazo. Posterior a eso, ¿qué tenemos que esperar? Y tenemos que esperar la extradición. Tenemos que esperar que se confirme o no. Si es que apelan, tenemos que esperar la confirmación del levantamiento del estatus. Si es que no apelan, ya tenemos que esperar directamente una orden de captura con fines de extradición y ver si es que podemos aprenderlos y traerlos para que sean sometidos a la justicia nacional. En el caso de la apelación, ¿ellos pueden llegar a buscar un tercer país para tener un estatus de refugiados en dicho país? Ellos, ahora mismo deberían estar buscando, si es que ese era su plan, porque el plazo ya les vence hoy. Es decir, ellos ya deberían haber estado haciendo esa negociación antes. Sí. ¿Cuánto tiempo, si es que hoy apelan ellos o presentan esta apelación formal, cuánto tiempo tiene nuevamente después del gobierno? Dice el código de ellos, dice, la reglamentación del CONARE dice un plazo similar al de apelación, con lo que entendemos que es 15 días. Parte de lo que mencionaba el procurador general, también conversábamos con Luis Alberto Castiglioni, el canciller de la República, que destacaba principalmente algunas políticas de asuntos internacionales, también acuerdos en cuanto al Mercosur, Unión Europea también que se pudo estar logrando en esta gestión del presidente de la República. Pero también hablaba con respecto al caso de Rom y Martí, que era lo que mencionaba. En algún momento dado, ellos pueden llegar a intentar buscar otro país que les dé el estatus de refugiados. ¿Cuál puede ser ese país? Decía Castiglioni, en el caso y con el escenario que estamos teniendo, puede ser Venezuela. Escuchemos al canciller Castiglioni. Yo solamente puedo hablar de la cartera de Relaciones Exteriores. ¿Cómo trabajaron? La cartera de Relaciones Exteriores se puede visualizar a través de todos los grandes logros que hemos obtenido desde el inicio de nuestra gestión. Creo que un poco el último gran logro, que es una noticia mundial, que en este momento sigue siendo objeto de muchos comentarios, es el acuerdo comercial alcanzado con la Unión Europea el viernes pasado cuando concluimos las negociaciones iniciadas en 1999. Es el mayor acuerdo comercial de dos bloques a nivel global. Implica la afectación de la suerte de 800 millones de personas. Implica prácticamente la liberalización del 90% del comercio del Paraguay hacia la segunda zona más importante que tiene el Paraguay para su comercio internacional. El primero es el Mercosur, el segundo ya es la Unión Europea. Implica la posibilidad de una cooperación intensa en las áreas de investigación, innovación tecnológica, es decir, un acuerdo realmente que esperamos que con el correr de los años
nos brinde la posibilidad de transformar muy grandemente la realidad socioeconómica del país. ¿A qué convocatoria beneficia al Paraguay, canciller? Esto va a ser a mediano y largo plazo porque ustedes saben que en este momento se inicia el proceso de la aprobación por los distintos parlamentos, tanto en Europa, luego de la suscripción formal del acuerdo y también aquí de nuestros parlamentos. ¿En cuánto tiempo vamos a ver los resultados? Nosotros estimamos que en un plazo de alrededor de 2 años se podría tener ya la aprobación por parte de los 27 o 28 países, hasta ahora 28 porque la Gran Bretaña sigue siendo parte de la Unión Europea y los 4 países del Mercosur. A partir de ahí entra en un... Parte de lo que mencionaba también el canciller Luis Alberto Castiglioni. Conversábamos ya a la salida con el senador Juan Carlos Galaverna, que destacaba que si bien es cierto todavía falta mucho por hacer, Mario Abdo Benítez fue uno de los pocos presidentes que recibió tantos aplausos. Era lo que mencionaba en este caso Galaverna. Escuchamos. Y republicano. Estoy seguro que si el presidente Abdo Benítez se refería a eso, iba a decir, pero ¿por qué se ocupa de eso? Porque una buena parte de la prensa le busca la quinta pata al gallo, como decía una correligionaria mía hace unos años. También algunos carteles alusivos a Horacio Cartes de sus colegas. Francamente no vi. ¿Qué decían los carteles? Que se robó la voluntad popular y que... Yo creo que el primero que no tiene interés en jurar es Horacio Cartes. ¿Por qué? Así me parece. ¿Quién desea entonces que jure? ¿Perdón? ¿Quién desea entonces que jure? Algunos fanáticos de él, algunos adherentes de él. Senador, ¿no quisiera calificar de la... Voy a hablarte demasiado. Dejale un poco a tu compañera. Una calificación a lo que es la gestión del presidente. Si tuviera la oportunidad, ¿qué calificación le podría dar? Es muy de escuela primaria. No, pero y le pregunto. No estoy ya no estoy en la primaria. Estoy un poquitito pasado de edad para la primaria. ¿Qué le falta del primer año? Reitero lo que dije desde el principio. Si recibió los aplausos que recibió, cosa que no sucede hace muchos años. Es por algo. En otro orden de cosas, hay novedades también desde el Poder Ejecutivo en lo que respecta al salario mínimo, un decreto que ya fue firmado por el presidente de la República y que hace referencia a lo que tanto estábamos esperando desde hace semanas, una suba en el salario mínimo. Desde este 1 de julio, es decir, ya para el próximo fin de mes, todas las personas que perciban el salario mínimo van a tener un reajuste, un aumento de 80.227 guaraníes. En este caso, a partir de este decreto, el monto final para actividades expresamente previstas, escalafonadas y diversas no especificadas asciende a los 2.192.839 guaraníes. Y el jornal mínimo diario será, desde este 1 de julio, de 84.340 guaraníes. El Ejecutivo finalmente toma una decisión y un reajuste del 3.8% para arriba, finalmente beneficio también para todas aquellas personas que están percibiendo el salario mínimo, compañeros. Bueno, Fer, muchas gracias. Y sobre todo muchísimas quejas se están sintiendo en las redes sociales por este ínfimo aumento del salario mínimo. No va a alcanzar para nada. Bueno, ¿qué compras hoy en día con 80.000 guaraníes más al mes? Muy bajo realmente el aumento. Definitivamente. Dentro de todo, la comisión de salario mínimo que se estuvo reuniendo ya desde hace prácticamente un mes o un poco más inclusive fue en donde determinaron y llegaron a este reajuste del 3.8%, haciendo los cálculos también en cuanto a la economía de nuestro país, que está allí también recuperándose lentamente. Con una crisis económica realmente galopante. Bueno, y lo que tiene que ver también con el salario mínimo de las domésticas, hay que ver cómo se va a definir. Bueno, ya se adelantó incluso de que el presidente Mario Abdo Benítez va a promulgar esta ley. Así mismo. Bueno, breve pausa, enseguida más noticias. Vamos a tener problemas con ustedes. Le estamos amenazando.
Bueno, es una seguidilla de casos de violencia que estamos registrando en este conflicto interminable entre taxistas y también trabajadores de Uber y de Move. Se produjeron varios incidentes este fin de semana. Comenzó todo en Ciudad del Este, después los casos se multiplicaron en la terminal de Asunción y también en el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi. Esto ocurría. Un nuevo incidente quedó registrado en videos que circulan por redes sociales. Se observa la manera en la que taxistas agreden a un conductor de Uber que fue a buscar a su pasajero. El hecho ocurrió en inmediaciones de un conocido bar, en pleno microcentro asunceno. Todos ciudadanos tienen libre acceso. Tienen libre acceso a la calle pública. Sí. ¿Está la calle? Ellos están trabajando nomás. No, es que nosotros necesitamos que Nato para poder transitar. Yo uso el mío más barato. Oficial, queremos transitar. Queremos transitar. La calle pública. ¿Quiénes son ellos para tomar el paso? El pasajero a bordo del Uber se encargó de filmar el momento en el que los taxistas les cierran el paso. Yo cuando iba a racionar, no hacer nada por ustedes. Tengo seguro, mi auto no. No sé cuál es el problema, no estoy haciendo nada a ustedes, se pone para mí es algo, no sé. Es para de nosotros. Más de 10 personas por mí, ¿verdad? Firma de balde, igual nomás. Y yo con lo que quiero voy a filmar, ¿verdad? Y bueno, hay muchísimas veces firmar igual. Se ponen entre 20 por mí, yo no le voy a hacer nada a ustedes, amigo. O sea, no. Así pues se trabaja en Uber con chorcito. No, o sea, la libertad, o sea, no. Yo no. Y vos estás con traje, Papá, yo que me quedo en mi casa, viejo. Yo me quedo en mi casa, tengo familia. ¿Me pueden dejar irme? ¿Me pueden dejar irme a mi casa, ya? Días atrás ya se dieron otros casos de agresión a conductores de Uber y de Move por parte de taxistas. En la terminal de ómnibus de Asunción, taxistas amenazaron y acorralaron a un conductor Move, así como también impidieron el paso de otros conductores de Uber. Vamos a tener problemas con ustedes. Le estamos amenazando. Que quede nomás constancia en la prensa que este ciudadano estuvo 4 horas detenido acá, secuestrado. Que conste en la prensa que estas personas han privado de su libertad a este ciudadano, que quede en la prensa, que conste. Esta persona que se hace llamar trabajadores legales, hacen y tienen una propiedad privada. Eso no es Eso es lo que son un usurpador. Y fuera, vos de la libertad del compañero, eso nomás. Y por lo menos tributar amigos para hacer como nosotros. Identificate por lo menos. Vamos a pasar por los señores. Un derivado aproximadamente no tengo pero 3 a 4 vehículos, algunos por perecer cédula verde y otro por tener arma tipo contundente. Estamos llegando para la verificación y la comunicación correspondiente. Entonces, ¿pasa a la fiscalía o cuál es el procedimiento? Así mismo se va a informar. Y vamos a ver qué determinación se toma a raíz del informe por estas personas. ¿Y han demorado entonces? Así mismo. Son 4 a 5 vehículos que están yendo. Y así que estamos presos, estoy cagando los muchachos por ser Uber. Por ser Uber estamos detenidos ahora. Imagínate, nos secuestraron y nosotros estamos presos. Esto ya es el último, solamente en Paraguay pasa. Otra grave agresión lo sufrió otro conductor Uber en Ciudad del Este. Este es el momento en el que un grupo de taxistas lo rodea y luego, ya tendido en el suelo, le propinan patadas y golpes de todo tipo. ¡Carlos! De esta forma, los amedrentamientos a trabajadores de esta plataforma de transporte alternativo denuncian los hostigamientos y la violencia por parte de taxistas. En tanto, los acusados señalan que continuarán con la misma medida porque, según ellos, el servicio es ilegal.
Bueno, de nunca acabar, Angie, este tema, y yo quiero decir una cosa sobre el tema de la violencia, que obviamente yo creo que se repudia de todos los sectores, pero ese caso tan cobarde que vimos en Ciudad del Este, más allá de que sean o no taxistas o Ubers, entre 5 personas le perseguían a uno de los choferes, a un solo conductor, que terminó corriendo de la turba, fue alcanzado por la turba nuevamente, después entre 5 agresores se ponen a patearlo otra vez. Eso es una cuestión de una agresión de gente muy cobarde, sí. Realmente. Bueno, lo nuevo de esto es que ahora Uber emite comunicado, Uber Paraguay, repudiando los casos de violencia y dice: en Uber lamentamos los incidentes que se produjeron en la terminal de ómnibus de nuestra capital entre taxistas y socios conductores de nuestra plataforma. No toleramos la violencia bajo ningún punto de vista y esta no es la experiencia que queremos que tengan los conductores que trabajan a través de la plataforma Uber. Pedimos a los socios conductores que no cedan a ningún tipo de provocación y ante cualquier inconveniente, tanto usuarios como socios conductores, lo reporten a través de nuestro centro de soporte disponible en la aplicación, dice el comunicado emitido hace instantes nada más por Uber Paraguay. Bueno, y hay que decir de que las autoridades también, los afectados en este caso, están reuniendo ya todas las documentaciones para poder presentar una denuncia formal ante la Fiscalía, ante esta seguidilla de hechos de hostigamiento a trabajadores de estas plataformas de servicio de transporte alternativos. Bueno, en Asunción y en Ciudad del Este, ¿dónde se generan los focos de conflicto? En inmediaciones de locales nocturnos, en inmediaciones de terminales de ómnibus y en el caso de Luque, cerca del aeropuerto internacional Silvio Pettirossi, ya se produjeron casos en que los trabajadores que están apostados ahí, con las paradas establecidas, pescan por los casos de Uber que llegan con pasajeros y ahí se dan los casos de amedrentamiento. Hacen como una emboscada, más o menos, y ya no le dejan pasar, los acorralan por varias horas y ahí se dan ya estos hechos violentos. Lamentable, realmente, en tanto nuestras autoridades todavía no resuelven este inconveniente. Una vergüenza que no se pronuncien. La Municipalidad de Asunción, por lo menos, va a buscar algún tipo de ordenanza que pueda ordenar, valga la redundancia, este conflicto y este tema tan engorroso, no solamente acá, en todas partes del mundo, o sea, este conflicto de taxis versus Uber. Se le robó, le vinieron a tirar ahí, estaba todo atado. Primero le llamó a su gente y le dijo que se le robó todo y después me dijo que le llame al 911. Bueno, Juan Televidentes, lo que tiene que ver con el vencimiento de las habilitaciones. Bueno, esta historia repetitiva porque hay que decir de que siempre se deja todo para última hora y ahora ya inician los controles, porque hasta ayer fue el plazo. Nata Cáceres está con más información sobre este tema desde la Municipalidad de Asunción. Nata, contigo. Muchas gracias, Juan. El saludo también para Angie y todos los televidentes. Es así, estamos ya aquí en la Municipalidad de Asunción porque hay mucha gente que está viniendo todavía hasta esta hora de la tarde para gestionar lo que es justamente ya la habilitación que venció el día de ayer, pero se les está dando una prórroga el día de hoy, lunes 1 de julio. Estoy en compañía del director de tránsito, el señor Luis María Pereira. Bueno, director, coméntenos, finalmente se dio como un día de prórroga para gestionar la habilitación teniendo en cuenta que el 30 cayó domingo. Asimismo, es la ordenanza tributaria establece para los casos en que el vencimiento del pago de una tasa o un tributo caiga en un día domingo o un día feriado, el vencimiento pasa para el siguiente día hábil, que en este caso es el día de hoy. Y así como decías, realmente tenemos mucha gente ya desde los últimos días, jueves, viernes, sábado, hoy también. Y bueno, la gente está cumpliendo con este requerimiento para circular.
La Policía Municipal de Tránsito de Asunción específicamente no va a realizar alguna barrera para controlar este ítem, pero sí siendo un requisito en el caso de que por algún motivo se le detenga a un conductor para pedir su documentación, ahí puede detectar este incumplimiento, cuya sanción es de 3 jornales, el caso de que alguien esté circulando con la habilitación vencida. Cuando hablamos de 3 jornales en caso de, como usted decía, de ser detenido por algún agente de la PMT, estamos hablando de cerca de 250.000 aproximadamente. Sí, un poco más de 243.000. Bueno, en cuanto a la habilitación de los vehículos, ya rige desde el año pasado una nueva ordenanza que a través de la cual quedan exentos de realizar la inspección técnica vehicular aquellos vehículos cuyo año de fabricación están comprendidos entre 2017 a 2019, que son los vehículos más nuevos. Todos los demás sí deben obligatoriamente realizar la inspección técnica vehicular para obtener la renovación de la habilitación. Actualmente tenemos ya 2 talleres habilitados para la inspección técnica vehicular, que son el taller de Ivesur y el de Coarco. Director, ahora en cuanto a la multa, por así decirlo, por no renovar a tiempo, ¿de cuánto más o menos estamos hablando? ¿Eso va por mes, por semana, por día? Sí, es por mes, pero en el primer mes es una suma mínima que no pasa de los 1.000 guaraníes. Y bueno, sin embargo, el problema está en circular con el vehículo sin tener la habilitación al día. Bueno, ahora en cuanto a la cantidad de gente, ¿cómo están trabajando, director? ¿Cuántas cajas? ¿Cuánto tiempo aproximadamente lleva a realizar todo este trámite? Bueno, tratamos de agilizar al máximo el trámite, pero lastimosamente ya teniendo mucha gente que viene a realizar el trámite en estos últimos días, es imposible evitar las demoras correspondientes. Bueno, dependiendo de la hora del día también tenemos más gente. Bueno, puede llevar entre media hora, 45 minutos, dependiendo también de la cantidad de gente que se acerca a hacer uso de las cajas, porque aquí también se pagan impuesto inmobiliario y otras obligaciones de los ciudadanos. ¿Hasta qué hora van a atender hoy, director? Bueno, hoy la atención, como siempre lo hacemos de lunes a viernes, es de 7 de la mañana hasta 4 de la tarde. Si bien todos aquellos que hayan ingresado hasta esa hora van a ser atendidos, normalmente eso va hasta las 5, 5:30 a veces. Y los sábados atendemos de 8 a 11, tanto aquí en la central como en los talleres de inspección técnica vehicular. Muchísimas gracias, director. Todos ellos son los que están esperando ya para lo que es la habilitación. Así mismo es. Lo que pudieron observar son la gente que está aguardando nada más para recibir ya su carnet de habilitación y la precinta que es adherida al parabrisas delantero del vehículo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, ahí teníamos los detalles, están viendo entonces ya lo que es el movimiento aquí en la Municipalidad de Asunción. Angie y Juan, pueden ver la cantidad de gente que está acá esperando ya prácticamente para poder retirar su habilitación. Sí, te escucho. Sí, nos escuchas, Nata. A ver si podemos hablar nuevamente con el director de tránsito, está por ahí cerca, sí, señor Luis director María Pereira. Porque queremos consultarles sobre, bueno, el otro tema del momento. Bueno, director, buenas tardes. Les saludamos aquí Angie Prieto y Juan Cáceres Troche desde C9N. La consulta que queremos hacerle es sobre, bueno, el otro conflicto puntual del momento a nivel municipal que tiene que ver con el conflicto de Uber versus taxis. Hoy llegaron hasta la municipalidad los taxistas, tengo entendido. Sí, asimismo tuvimos una reunión con ellos. Y bueno, escuchamos sus reclamos y bueno, nuestra postura es de que la Junta Municipal debe decidir en cuanto a este tipo de servicios nuevos que se está brindando, en cuanto a la reglamentación correspondiente. Sí, no hay una reglamentación todavía al respecto porque esto realmente puede terminar mal, director, en cualquier momento.
Sí, así mismo es. Nosotros que queremos que esto salga lo antes posible, una reglamentación a través de la cual nosotros también podamos guiarnos en cuanto al control del servicio en las condiciones adecuadas. Nuestra preocupación mayor es por la seguridad de los pasajeros, que los vehículos estén en condiciones y desde luego que el conductor también esté habilitado con su licencia de conducir correspondiente. Director, el Ejecutivo Municipal va a presentar una propuesta ante la Junta. Bueno, nosotros hicimos las consideraciones correspondientes y presentamos nuestro informe ya en el mes de diciembre del año pasado y estamos en este momento aguardando ya una definición. Aguardando entonces más novedades de lo que tiene que ver con este tema bastante recurrente y bueno, que en estas últimas horas realmente hubo muchísimos casos de agresiones en Ciudad del Este, aquí en Asunción también, bueno, en diferentes puntos hay también un comunicado por parte de Uber que estuvimos leyendo. La consulta también para el director Luis María Pereira es, ¿qué tipo de puntos son los que se tienen que legislar en este momento? ¿Cómo puede la comuna capitalina controlar o por lo menos tener algún tipo de registro? Porque estamos hablando de, por un lado, los taxistas, por otro lado, plataformas tecnológicas que están en funcionamiento. Entonces, ¿de qué manera va a legislar el Ejecutivo Municipal? ¿Cómo se puede dar este control, director? Bueno, como había dicho, para nosotros los aspectos fundamentales son las condiciones del vehículo, que tenga aprobada la inspección técnica vehicular, y por parte del pasajero la seguridad en cuanto a tomar este tipo de servicio, el seguro de pasajeros, y que también el conductor tenga la licencia de conducir que le permita conducir este vehículo. Esas son nuestras mayores preocupaciones. Director, entonces en este momento la Municipalidad de Asunción no puede prohibir la circulación de vehículos que se dediquen a trabajar con Uber o con Move. Y es muy difícil controlar así como están las cosas. Si bien particularmente podríamos valernos de lo que es la ordenanza 26 del año 92, que había establecido el servicio de taxis y remises. Sin embargo, fue muy cuestionada nuestra intervención realizada el año pasado porque eso generó toda una controversia en aspectos legales. Entonces, creemos conveniente contar con una ordenanza específica para este tipo de servicio y entonces nuestras actuaciones que estén basadas en esta ordenanza. Director, eventualmente, si la Junta Municipal llega a prohibir que estas dos plataformas operen dentro de la ciudad de Asunción, no hay forma de prohibir esto. La circulación finalmente es libre para todos los asuncenos. Bueno, eso es lo que nosotros no estamos de acuerdo, que cualquier persona nomás agarre un vehículo, y como ya está ocurriendo hoy en día en algunos lugares que se ubican particulares con sus vehículos y ofrecen, inclusive nombrando a estas plataformas sin estar, digamos, adheridas a este sistema. Entonces es una preocupación que tenemos. Y bueno, el control, si bien va a ser difícil, si es que se llega a prohibir, vamos a tener que de alguna manera hacer esos controles para evitar un servicio que eventualmente esté prohibido. Bueno, director, le agradecemos entonces su predisposición para conversar sobre este tema tan conflictivo y que va a tener todavía mucha cola, Angie. También muchas gracias. Totalmente. Nata. Muchas gracias. Bueno, también quiero agregar nada más que en esta reunión con los taxistas nosotros solicitamos que ellos aguarden con calma esta definición por parte de la Junta, de tal manera que ya no tengamos episodios como el que tuvimos entre el viernes y el sábado de madrugada. Sí, exactamente, lo primordial es evitar los casos de violencia. Muchas gracias, director, también a Nata. Así es. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, este es otro capítulo dentro del conflicto de Move y Uber. Reiteramos lo que decía el director de tránsito de la Municipalidad de la Ciudad de Asunción.
En este momento no está sí. prohibido que circulen ni tanto Uber ni conductores de Move en la ciudad de Asunción. No está prohibido, por ende no se puede atajar ningún tipo de servicio tampoco que ellos ofrezcan. Lo que decía también el director, este punto bastante llamativo, que hay muchos conductores que se ofrecen sin estar dentro de esta aplicación como para poder transportar, digo bien, a las personas. Bueno, vamos a ver cómo se va a definir esta cuestión. Ahora tenemos que hacer una pausa. Enseguida regresamos. Se le robó, le vinieron a tirar ahí, estaba todo atado. Primero le llamó a su gente y le dijo que se le robó todo y después me dijo que le llama al 911. Precisamente más detalles sobre esta información, y es que un hombre de 28 años denunció un supuesto robo y posterior secuestro express. Este hecho ocurrió en el barrio Herrera de la ciudad de Asunción. La labor de este joven es recoger la recaudación de una cadena de bodegas. Supuestamente los delincuentes alzaron con la suma de 100 millones de guaraníes. Pablo Alejandro Peralta Pereira, de 28 años, llegó hasta una estación de servicios ubicada sobre Eugenio Garay en Laurel T. San Lorenzo para solicitar ayuda. Él mismo manifestó a los playeros que fue víctima de un asalto y que lo tuvieron secuestrado y maniatado dentro del vehículo en el que circulaba. Celular para hablar, para llamarla a 911 y creo que a su patrón y eso. ¿Él cómo estaba cuando llegó acá? ¿Cómo le viste? O sea, normal, no estaba asustado, nada de eso. ¿Qué le llegó a decir a usted? ¿Que se le robó? Que se le robó y que le vinieron a tirar ahí, que estaba todo atado. ¿Y qué tenía por su mano? Nada. Nada no tenía. Nada, normalmente vino a bajarse. ¿No te dijo cuánto aproximadamente? No. Que se le llevó todo su celular y todo, sí. Porque vino y llamó, o sea, primero le llamó a su gente y le dijo que se le robó todo y después me dijo que le llama al 911. ¿Y después qué hizo? ¿Se fue él o se quedó? Me dijo que se vaya a esperar en la camioneta. La víctima mencionó a los agentes de la comisaría 11 que fueron 3 los delincuentes quienes perpetraron el hecho y se alzaron con la suma de 100 millones de guaraníes aproximadamente. Los asaltantes lo interceptaron en un local ubicado sobre Madame Lynch y Bertoni del barrio Herrera de Asunción. Él estaba recogiendo una suma considerable, más o menos de 100 millones de guaraníes, que fue el producto del robo, ¿verdad? Más el aparato celular de este señor Pablo Peralta, ¿verdad? Que estaba al mando del vehículo, en este caso de una San John, ¿verdad? De la marca, color blanco, propiedad de la empresa donde estaba trabajando él. La coartada del joven de 28 años genera muchas suspicacias según los intervinientes, ya que él mismo relató que la plata estaba asegurada, por lo que no descartan un autogol. Bueno, es una de las versiones que se manejan en este caso. Hoy nuestra compañera Judith Colexa logró hablar con la víctima de este robo. Vamos a escuchar lo que señalaba. El temor que ahí tenía 3 pistolas encima de vos y... Bueno, vos saliste de acá con la indicación de acompañar una entrega, Sofía. Sí. ¿Qué hora más o menos fue, no? A mediodía aproximadamente. Mediodía. ¿Junto a quién te fuiste? Y junto a los encargados de la empresa. ¿Qué empresa es? De la empresa Finesa. Bueno, ¿y de allí qué hicieron, su oficial? Y ahí enfrente, llegando en el local, y ya me empecé a interceptar, o sea, 2 personas y a media cuadra otro que le estaba esperando. ¿Pero vos entraste en la bodega, agarraste el dinero o le ibas a acompañar a la persona? Yo le iba a acompañar y estaba enfrente, y ya que no llegaba todavía el otro, yo me alzé en el vehículo ese. ¿Pero vos estabas en qué vehículo? Yo me fui enfrente y encontré que estaba el vehículo de la empresa. ¿Vos entraste en el vehículo de la empresa? Ellos me obligaron. ¿Y el dinero cómo fue a parar allá adentro? ¿Vos ya tenías en tu poder? Sí, yo tenía ya esperándole al otro. O sea, que a vos te dieron para la entrega del dinero. Sí, ya que no venía, yo ya tenía ahí para poder agilizar el trabajo. ¿Y ibas a esperar en la camioneta al dueño?
Sí. Al gerente que hace también lo... Y en ese interín llegan los 3 tipos. ¿A bordo de qué llegan? Ellos me estaba a pie nomás ahí A pie. los dos a pie y a media cuadra el otro también que estaba esperando en una parada evolutiva. ¿Qué te hacen? Relatanos un poco de ese momento. Lo que te acordás nomás. Y a punta de pistola, yo no podía más usar mi pistola porque ya, si usaba ya terminaba mal a mí, me iban a herir, también yo le iba a herir a los otros, y entonces... ¿Estaba al lado del conductor o de dónde? Yo estaba afuera, ¿De a dónde te subieron? ¿Atrás? atrás. Después, ¿qué pasó? ¿A dónde te llevaron? Después me hicieron, después de un recorrido, donde me empezaron a atar, ¿Te decían algo en ese interín? sí, ¿Qué te decían? y que querían dinero. A cara descubierta eso. ¿Qué decían? O sea, con kepi y con... Tenían por la boca tapadas, Tenían entonces una manera cara de... ¿Qué tipo de arma tenían? revólver sería. Los 3. Sí, los 3. ¿Tú tenías el dinero en tu mano o ya metiste en el vehículo? Estaba en la camioneta ya. Allá estaba en la camioneta el dinero. Sí. Los 100 millones sacaste de una sola bodega. No sabía decirte el monto más o menos, pero... ¿Y quién dijo el monto? ¿Quién mencionó el monto en la denuncia? ¿Cómo? ¿Quién mencionó el monto en la denuncia de cuánto se robaron estos tipos? Y yo presumía nomás por la cantidad ¿Qué te dijeron? que se podía constatar a simple vista. En ese momento que te alzaron la camioneta, ¿dónde estaba la persona a la cual vos le tenías que acompañar? Él no llegaba todavía. No llegaba, pero ya te dieron a vos el dinero. Sí. ¿Siempre operaban de esta manera para poder realizar los depósitos? No, de diferente manera. ¿Dónde mismo te subieron ahí? ¿Te acordás la dirección? En Magdalene, muy cerca sería en la esquina. Después, ¿dónde te bajaron? Ya después de un largo recorrido, ¿De cuántos minutos más o menos? día 15 sería. Bien. Después, cuando te bajaron, ¿cómo fue? ¿Cuándo te abandonaron? Y ya me dejaron ya en la camioneta ya todo atado, con la boca, con la cara cubierta, con una bufanda, me taparon todo. Rápidamente con la noticia de carácter urgente, desvalijan una joyería en pleno centro de Asunción, Juan. Vamos rápidamente hasta Juan Carlos Usher, que está en el lugar. Contigo, Juan Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Juan, Angie, televidentes de C9N. Estamos sobre Palma y Olearia en la joyería Luxor, una de las joyerías más tradicionales aquí en el microcentro de nuestra capital. Y tenemos que decir que lamentablemente el fin de semana fue aprovechado por delincuentes que no tuvieron mejor idea que llevarse todas las joyas de este local, aproximadamente un perjuicio de 500 millones de guaraníes. Vamos a hablar con el responsable, con el dueño del local, don Guido Bali. Esto lamentablemente que ocurrió el fin de semana. Sí, exactamente. O sea, nosotros salimos el sábado de tarde a las 3 de la tarde aproximadamente afuera, activamos la alarma, activamos todo como siempre, y entramos esta mañana a las 9 y ahí nos dimos cuenta de este perjuicio enorme que sufrimos una vez más. ¿No funcionó la alarma? ¿No se activó? Y eso nos llama atención porque aunque se corte la alarma y todo eso, tendría que haber funcionado. Y según lo de SPS, que es nuestra compañía de seguro, de sistema de alarma, no recibieron ni una alarma en sí, ni un aviso para poder avisarnos enseguida que algo pasa acá adentro. Tenemos que decir que hicieron un boquete en la pared para poder ingresar. Claro, al lado del local, nuestro local, que estamos acá hace más de 50 años, este local al lado estaba así durante más de 3 años. Vamos caminando, don Guido, para poder mostrar las imágenes. Y ahora desde febrero, fin de febrero de este año, estábamos remoldando el local para abrir otro local nuevo. Y ahí por este lado entraron, rompieron el candado de frente, seguramente vestido de albañiles, de pintor, lo que sea. Y pudieron así trabajar con suma tranquilidad, porque ese boquete que usted ve en la pared, eso no se hace en 10 minutos. Y tampoco es la forma que está tratado la caja fuerte que usted ve acá al costado, al otro lado. Afortunadamente la caja fuerte no pudo ser violada. A pesar de sus esfuerzos, no pudieron abrir porque es una caja fuerte muy especial. No pueden llevar porque tiene más de 800 kilos de peso. Pero tratábamos por todos lados de abrir la caja fuerte, incluso tiene que haber ya una sierra, motosierra, algo por estilo para poder abrir la caja fuerte. Acá vemos el boquete que hicieron
ese de acero, más de casi 1 centímetro de diámetro, y trataban de cortar y después siguiendo acá, pero no pudieron lograr el objetivo porque adentro hay un mecanismo que si no se saca la combinación es imposible abrir. Las joyas que se llevaron, don Guido, un monto aproximado. Y a simple vista no podíamos hacer todavía inventario porque estaba la policía de todo. Ellos dijeron que no podemos tocar nada y todo eso, entonces, pero estimativamente afuera hay unos 500 millones de guaraníes. 500 millones de guaraníes. Me decía que no, era imposible asegurar este monto. Y el problema de acá en Paraguay sobre la atención, la compañía de seguros no quieren asegurar contra robo, contra asalto, quieren asegurar contra incendio, eso sí. Es más bien un monto asegurado, pero no va a cubrir jamás la pérdida que tuvimos. ¿Cuántos robos me decía don Guido que ya sufrió en este local? En esta historia de 50 y pico años que estamos acá en el microcentro, en este mismo local, es la 4ª vez que fuimos visitados por estos delincuentes. ¿La última fue en el año? La última vez que ese fue un robo a mano en el año 2003, después sufrimos uno en el año 1996 y un robo similar a este que tenemos ahora fue en el año 79. En el 79 un grupo de delincuentes hicieron un boquete para ingresar al local. Un boquete, pero no por este lado, sino por atrás, por la parte de atrás. Vinieron por atrás, hasta nunca se descubrió nada tampoco. ¿Nunca se supo quiénes fueron? Nunca se supo quiénes fueron, igual que los robos a mano, igual que esta vez. El otro detalle llamativo, don Guido, es que esto contaba con un circuito cerrado. Sí, contaba con el circuito, con la alarma y todo. Lastimosamente llevaban todito. No tenemos memoria, no tenemos nada para ver qué pasó acá adentro. Se llevaron la computadora, la memoria de todo lo que llevaron. Se llevaron todito. Entonces no hay forma. Entonces hemos pensado que los cámaras de circuito de cámaras en la calle podemos eventualmente descubrir algo. Es la única forma, entonces, las empresas de enfrente, los locales. Claro, calle de frente y las 2 calles de 911 que están en cada esquina, calle Oleari y Ayola y Parma. Perfecto. Ahí podemos eventualmente descubrir algo. ¿Quién entró? Entonces, 500 millones de guaraníes sería el perjuicio inicial, aún sin hacer el arqueo definitivo. Eso estimativamente es este monto, exactamente. Sin hacer todavía, vamos a tener que hacer ahora el inventario y todo eso para ver exactamente el monto que se llevó. Pero yo estimo ese monto aproximadamente. Perfecto, gracias don Guido Valli. Entonces él es el dueño de la joyería Luxor que fue desvalijada. Ustedes pudieron ver, no quedaron ninguna de las joyas, intentaron abrir la caja fuerte, se llevaron inclusive las cámaras, circuito cerrado y la memoria de la computadora. Volvemos con ustedes. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias por esta información terrible. Ayer lo que estamos viendo ahí. Se llevaron todo, no dejaron nada. La cuarta vez que ingresan a esta joyería bastante tradicional en el microcentro de Asunción. 500 millones el perjuicio estimativo. Inicialmente, sí. Inicialmente. Vamos a ver qué monto finalmente se da a conocer después de este grave caso de robo que habría ocurrido durante el fin de semana. Estamos cerrando nuestro servicio. Será hasta mañana.